se narra de que Jesús acaba de hacer unos milagros, acaba de hablar la palabra y le dice a sus discípulos que necesitaban darle de comer a 5 personas. Yo no sé, ¿verdad? Sí. No es que hermano, yo pensé que ustedes no estaban poniendo atención. Dice que Jesús, antes de llegar al verso 22 que leímos, le había dado de comer a 5,000 personas. Y usted se imagina, para darle 5,000 personas, ¿cuánto se necesita, hermano? Pero Jesús solamente necesitó unos cuantos panes y 2 peces, ¿verdad? Ahí usted lo puede ver en la historia del 14 capítulo 13 y así. Entonces lo que yo quiero refrescar es un poquito esto, hermanos, porque cuando Jesús habla con sus discípulos, lo que acabamos de leer lo está hablando a mitad de un lago. Cuando Jesús les dice a ellos que por qué no tienen esa fe que Él necesita ver de nosotros. Pero ellos habían visto, antes de entrar a la barca, todos los discípulos habían visto cómo Jesús había hecho que 5,000 personas saciaran su hambre, que 5,000 personas escucharan su palabra. Eso era un milagro grande que Jesús había hecho y los discípulos lo habían presenciado. Los discípulos sabían que Jesús tenía poder para hacer todas esas cosas. Después de darle de comer a más de 5,000 personas, hermano, con tan solo 5 peces y 2 pescados, Jesús le dice a sus discípulos, en el verso 22 le dice que se adelanten y pasen al otro lado del lago, en lo que Él despide a la multitud. Si usted mantiene la Biblia ahí, porque yo no quiero que te vaya a decir, ay, que el hermano, el pastor ahí se inventa cosas de pronto, y son las que dicen, no, hermano, si usted puede ir siguiendo allí, lo vamos a seguir. Verso 22 dice allí que enseguida Jesús hizo que los discípulos entraran en la barca y se fueran delante de Él. Entonces dice, en lo que sus discípulos se adelantaban, Él se va a orar y le entra la noche orando. Yo quiero que usted se mantenga ahí para que usted siga la historia. Entonces, mientras Él está orando, sus discípulos se van. Los discípulos obedecen la voz de Dios. Agarran sus cosas, me imagino lo que sobró del pescado, de los panes, entran a la barca y Jesús queda solo con la gente, despidiendo a la multitud. Dice, mientras Él estaba orando, sus discípulos se enfrentaban a una gran tempestad en el mar, vientos fuertes y olas grandes. El Señor se fue a orar en ese momento cuando ellos partieron. Entonces lo que yo quiero compartir en esta mañana, hermanos, es fe para tu vida. Es posible, hermanos, que yo no sé en la situación tuya, porque yo no soy adivino, pero yo lo que sí sé decirte es que en este lugar hay un Dios que conoce cada corazón que está aquí y sabe cada necesidad de la cual tú necesitas salir adelante. Aleluya. A lo mejor hay alguna necesidad de recibir el nombre de Cristo como Salvador. Yo no sé cuál sea la necesidad, pero yo sé que Jesús está intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces el Señor dice que se fue a orar, hermano, para despedir la multitud. Usted sabe que ya cuando usted lea la historia, Jesús despide la multitud porque ya la noche está entrando. Entonces, antes de que entre la noche, el Señor despide la multitud y le dice a sus discípulos, pasen al otro lado. Entonces, entre lo que esto sucede, Jesús se va a orar. Cuando la multitud se va, Jesús se queda orando. Y más o menos uno podría decir, bueno, en estos tiempos, cuando la noche entra, yo creo que son las 8 de la noche y apenas está entrando la noche. Son las 6 de la tarde, las 7 de la tarde, y a veces hoy todavía está claro, pero hay tiempos en que las 6 de la tarde, hermano, eso ya está oscuro. Entonces, más o menos entendemos que Jesús se haya ido por ahí entre 6 y 7 de la tarde a orar.
Y sus discípulos comienzan a remar en ese momento. Y se internan en el lago donde van a cruzar al otro lado. Pero Jesús dice que le entra la noche orando. Como cuando nosotros, hermanos, nos pegamos a orar y estamos ahí, nos dan las 10 de la noche, las 11 de la noche, hermanos, llevamos 5 minutos y estamos bien dormidos. Entonces los discípulos miraron que Jesús se fue a orar y la Biblia dice allí, hermanos, que a Jesús le entró la noche orando. Es que cuando hay una necesidad, mi hermano, yo le aseguro, hermano, que cuando uno tiene alguna necesidad, la verdad es que no hay nada más hermoso, hermano, que pasar orando. Cuando usted tiene una necesidad, hermano, lo único que usted quiere es hablar con el Señor porque usted necesita algo. Pero cuando todo está bien, hermano, 5 minutos y estamos con un gran sueño orando y nada nos mueve, hermano. Pero necesitamos estar alerta, hermano. Yo me gozaba al principio del culto cuando decía la esposa del pastor aquí, ¿cuántos tienen la petición delante del Señor? Pues estamos todos bendecidos, hermano. Si no hay petición, quiere decir que estamos bendecidos. Entonces eso me encanta. Y cuando nosotros estamos afligidos, hermano, es cuando más oramos, ¿verdad? Es cuando pasamos de los 5 minutos, pasamos de la media hora, pasamos de la hora, hermano. Cuando nosotros estamos afligidos, entonces Jesús estaba orando, dice que le entró la noche. Entonces yo quiero llevarlo a usted, mi hermano, a que vea el poder de Dios. Amén, gloria a Dios. Cuando Jesús comienza a orar, digamos que es más o menos como a las 6, entre 6 y 7 de la tarde, los discípulos se van. Cuando los discípulos se encuentran a mitad del lago, mire, ese lago, más o menos, ¿verdad? La historia dice que ese lago no medía si escasamente 4 millas de largo. Pero resulta que ellos cuando salen a navegar, querer cruzar al otro lado, se encuentran con una tempestad grande. Y esa tempestad los lleva a ellos a sentirse afligidos. Cuando ellos se encuentran a la mitad del lago, hermanos, ya no dan ni para adelante ni para atrás. Comienzan a querer salvar el lugar donde ellos están parados, donde ellos están caminando. Esto es la barca. Entonces ellos se encuentran. Ahora yo lo que quiero que usted vea cómo es el poder de Dios. Ellos salieron más o menos entre 6 y 7 de la tarde a remar. Y sabe que a Jesús le entró la noche, de las 6, 7 de la tarde le entró la noche. Entonces cuando Jesús lo ve, ¿sabe qué horas eran? Dice que era la 4ª vigilia. Y la 4ª vigilia más o menos está trazada que en 4 secciones. Y más o menos la 4ª vigilia era las 3 de la mañana. Quiere decir, hermano, que Jesús estuvo orando desde las 6, 7 de la tarde hasta las 3 de la mañana. Y a veces nosotros, hermano, venimos a la iglesia y llama el pastor y queremos orar solamente 10, 5 minutos y ya estamos cansados, hermano. Y Jesús pasó horas orando. Y dice que cuando Jesús termina de orar, los ve. Y quiero que vea el poder de Dios, hermano. Jesús está en la orilla del lago. Jesús no está con ellos. Jesús está en la orilla del lago. ¿Y cómo es el poder de Dios que alcanza a ver a sus discípulos? Yo creo que usted no alcanza a ver a 2 millas de distancia, hermano. Recuerde que el lago sí tenía escasamente 4 millas. Entonces yo no sé qué tan lejos pueda usted mirar. Yo al menos cuando tenía 20 años yo miraba lejos. Hoy que ya tengo 21, hermano, ya miro casi nada. Entonces yo lo que quiero es que usted vea el poder de Dios. Cuando Dios termina de orar, dice que voltea y mira a sus discípulos. Y los mira afligidos, los mira fatigados. Y entonces el Señor, pues, cuando lo ve así, pues entonces comienza a hacer lo que el Señor sabe hacer. Usted conoce el poder de Dios. Oh, aleluya. Yo sé que usted conoce el poder de Dios en este lugar. Usted ha visto milagros. Yo sé que usted ha visto gente sanándose en este lugar. Entonces nosotros necesitamos entender el poder de Dios. ¿Sabe que en el libro de Marcos capítulo 6 verso 48 dice: y viéndoles remar con gran
fatiga. Hablando del mismo caso, dice, porque el viento era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Hermano, usted sabe, de noche, a las 3 de la mañana, y que Jesús mire 2 millas hasta allá y mire el gesto de ellos. ¿Eso usted cree que no es poder? Eso es un poder sobrenatural, hermano. Nadie de un ser humano puede mirar a esa distancia y decir, voy a ayudar a esta persona porque necesita la ayuda. No, hermano, solo lo hace el poder de Dios. Entonces, mis hermanos, miren, cuando los discípulos salen una travesía de 4 millas y habían caminado más o menos, porque dice que estaban en medio del lago, escasamente habían caminado 2 millas en 7 horas más o menos. Usted se imagina cuando usted está afligido, hermano, y usted ve los días que pasan las horas, pasan las semanas, a veces pasan los años, y usted pidiendo al Señor, y usted en el mismo lugar, hermano. Así se encontraban los discípulos, en el mismo lugar casi, porque no habían avanzado nada. Y entonces el Señor Jesucristo a las 3 de la mañana comienza a acercarse a ellos. Usted sabe que a las 3 de la mañana, ¿quién se levanta a orar a las 3 de la mañana, hermano? Mejor no levantemos la mano. Es que es escaso que alguien se levante a las 3 de la mañana, hermano. Mire, yo un tiempo estuve levantándome a las 3 de la mañana. Pero es que es terrible, hermano, levantarse a las 3 de la mañana. Ahora me levanto a las 5 de la mañana. ¿Verdad? Hermano, a las 3 de la mañana es cuando usted apenas está haciendo así. Hoy sí voy a dormir. Y que de pronto le diga la oración. Es como que déjame dormir. Que se le ocurra al pastor y que le llame a usted y le diga, hermano, ya es hora, son las 3 de la mañana. Eso es terrible, hermano. Entonces, cuando Jesús los ve que está afligido, que los discípulos están remando contra la corriente, hermano, cuando Jesús les dice adelántense y pasen al otro lado del lago, les estaba diciendo, es hora de probar la fe que ustedes tienen. Hermano, el Señor sabía que solamente eran 4 millas, eso lo pasaban en 1 hora, hermano. Y sabe que ya llevaban más de 7 horas, hermano. Y eso nos pasa a nosotros muchas veces, hermano. Nosotros nos encontramos en situaciones tan difíciles que a veces parecemos como tortuga boca arriba, tratando de buscar de dónde agarrarnos para nosotros poder seguir adelante. Pero los discípulos estaban tan aterrados que no sabían qué hacer. Entonces el Señor les dice, adelántense porque yo necesito probar la fe que ahora ustedes dicen que tienen, y en verdad a ver si ustedes confían en mí. El Señor estaba en la orilla del mar, sus discípulos estaban enfrentando ese problema en medio del mar. Cuando sientes que ya no puedes más, cuando parece que todo está mal, hermanos, en lo más difícil de la situación, siempre el Señor está allí. Yo no sé qué podrá hacer lo que usted esté pasando, mis hermanos, pero sé que el Señor está haciendo algo contigo. Y cuando el Señor hace algo contigo, hermano, es mejor que te pongas a la orden de Dios y obedezcas la palabra de Dios. Porque cuando tú obedeces la palabra de Dios, todo es más fácil. No remas contra la corriente. Pero el Señor quiere ver la fe de nosotros. El Señor quiere ver la obediencia de nosotros. Esto es como cuando se acuerda todo lo que, ¿verdad?, pasamos por la escuela. Usted sabe que el maestro te da la clase y te tira todos los libros ahí, te dice esto es lo que va a hacer, y comienza a escribir en el pizarrón, y el que agarró, y el que no, que vea ya cuando llegue el examen. Entonces el maestro, cuando viene el tiempo del examen, hermano, entonces dice, va a haber examen, y el que está listo va a pasar, hermano. Entonces el Señor es lo que hizo con sus discípulos. Estando en la orilla, Él les dice, bueno, pasen al otro lado, ahora quiero ver la fe de ustedes. Asimismo, mis hermanos, el Señor quiere ver en esta tarde, en esta mañana, la fe de nosotros. Mateo capítulo, el libro que leímos, en el verso 26 dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron,
se confundieron del miedo diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Usted sabe, hermano, ver un fantasma, según ellos, a las 3 de la mañana, hermano. Eso es terrible, hermano. Yo no sé cuántos de ustedes se hayan levantado a las 3 de la mañana. Mire que un día yo estaba orando a las 3 de la mañana, que me levantaba a las 3 de la mañana. Y eso está silencio, hermano. Ahí no se oyen ni los... Ahí puede usted escuchar los ronquidos, quién ronca en su casa. Eso está silencio, hermano. Y usted orando ahí y, hermano, de repente un ruido, hermano. Y usted se para, pero como si fuera un resorte. Porque a esa hora, hermano, a nosotros, yo no sé a usted, pero a mi padre antes, cuando nosotros éramos chiquitos, nos decía que a las 3 de la mañana o de las 12 de la noche en adelante salían los malos espíritus. Y entonces todo eso, hermano, cuando usted no conoce a Dios, todo lo malo está aquí. Entonces cuando usted viene a Cristo y usted quiere orar a las 3 de la mañana, usted oye cualquier ruido y dice, uy, te reprendo en el nombre de Jesús. Y te reprendo, espíritu de demonio. Y usted a las 3 de la mañana orando, hermano, el Señor puede hacer cosas extraordinarias. El Señor es más poderoso que el diablo. Si usted está orando y algo se mueve, hermano, a lo mejor es una silla donde Cristo quiere estar sentado para hablar contigo. Y usted diciendo, te reprendo en el nombre de Jesús. Porque el miedo, hermano, se apodera de nosotros. A esa hora, los discípulos dijeron, ¿saben qué, compañero? ¡Un fantasma! A lo mejor dijeron, lo reprendemos. Y les dice el Señor, paz. No tengan miedo. Yo soy. Tened ánimo. Entonces, mis hermanos, ¿usted cree que esas palabras no son conmovedoras, hermano? Claro que sí. Son de ánimo, son de aliento, porque el Señor conoce tu situación. Él sabe que tienes miedo. Él sabe que estás temeroso por lo que estás a punto de hacer. Pero si tú te pones en las manos del Señor, yo sé que el Señor va a hacer algo especial. Pero sabe que, hermano, enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy. Esto lo dice el verso 27. Y sabe, hermano, que esto es hermoso, escuchar la voz de Dios. Cuando nos encontramos en problemas o en dificultades, mis hermanos, en angustia o en necesidad, y que el Señor venga y te diga, ten ánimo, yo estoy contigo. Eso es poderoso, hermano. Yo ese día, hermano, que estaba en ese lugar, hermano, ¿sabe qué sucedió? Estaba yo metido ahí en el lugar donde yo había escogido para orar, y pues todo el mundo de mi familia estaba durmiendo. Y de pronto, hermano, yo oigo aquel plato que se cae y comienza a correr por ahí. Y pego el brinco y digo, ¿pero qué fue esto? Hermano, lo recojo y lo vuelvo a poner en su lugar. Ya iba yo entrando otra vez al lugar para orar cuando se vuelve a caer. Hermano, y eso sucedió 2 veces. Entonces yo dije, esto no es otra cosa. Esto es que Dios quiere que yo esté un momento más en su presencia. Cuando tú escuchas la voz de Dios, mi hermano, eso es poderoso. A lo mejor el Señor te dice en esta mañana, no te preocupes, yo estoy a punto de darte la bendición. Yo estoy a punto de sacarte de ese problema. Pero tú necesitas estar en la presencia del Dios de los cielos. ¿Sabe, hermano? Dios conoce todo. Dios conoce todas las cosas. No hay nada oculto para Él. Cuéntale tu necesidad. Cuéntale a Dios lo que a ti te hace temer. Sabe que los discípulos tuvieron miedo. Tuvieron miedo cuando vieron a Jesús. Porque ellos, hermanos, nunca habían visto a alguien caminar sobre las aguas. ¿Sabe, hermanos? Hay milagros que nosotros no estamos acostumbrados a ver. Es posible que en esta mañana, hermanos, suceda un milagro. Amén. Que usted no está acostumbrado a mirar. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes han visto un milagro, hermano, pero yo he visto milagros de Dios. Yo he visto milagros en mi familia, en mis hijos, en mi esposa, en mí mismo, hermano. ¿Sabe? Un día, hermano, yo de la nada, hermanos, estábamos ahí en la cama para levantarnos con mi esposa
Y de pronto le digo, ay, yo no puedo. Y me tumbó el dolor. Y me dice mi esposa, bueno, ¿y qué hacemos? Le digo, no sé, llévame al hospital. Me dice, mejor oro por ti. Y yo con la aflicción de que eso se me fuera, le digo, bueno, está bien, hermano. Y cuando ora por mí, hermano, y el dolor se me desapareció como así, hermano. Entonces yo he visto los milagros. Yo sé cuando Dios está en el asunto, sé cuando Dios te quiere bendecir, sé cuando Dios quiere hacer algo en tu vida. Pero nosotros, hermano, necesitamos entender que necesitamos escuchar la voz de Dios. Sabe que cuando estás en esa situación difícil, a lo mejor estás en una necesidad, en una enfermedad, no sé cuál